Y en Gente de Mente hoy el tema, como les contaba, es el chantaje emocional. El chantaje más emocional tiene un inicio, tiene un origen, y podríamos decir que cuando nacemos, lo primero que hacemos es utilizar el llanto incluso para poder avisarle a nuestra madre que ya que tenemos hambre o que estamos sucios, que hay que cambiar el pañal, pero en la medida en que empezamos a obtener esa retribución de la otra parte, podemos empezar a pensar y a crear en nuestra mente algunas estrategias para poder manipular. El chantaje emocional nace porque la culpa existe. Entonces, como yo puedo generarle culpa a alguien de alguna forma, ¿qué mejor forma que manipularlo emocionalmente? Y podemos hablar de manipulación, porque al final se resumen en lo mismo. Es intentar generar un malestar a la otra persona que de alguna forma nos lleve a obtener el resultado que esperamos. A veces el resultado ni siquiera lo hemos planeado. A veces simplemente el resultado puede ser generar el malestar o generar en la otra persona algún tipo de obligación o generarle un poco de miedo que le haga responder a nuestras expectativas. Es habitual asociar el chantaje emocional con la manipulación, pero es una práctica que está destinada a dominar la voluntad de los otros. Aquí no hablamos de mentiras y son otro tipo de estrategias que se pueden utilizar, pero no propiamente las mentiras son chantaje emocional, aunque se pueden utilizar dentro de estas conductas. Es muy sutil y suceden cuando a veces sin darnos cuenta empezamos a responder a las expectativas del otro solo con frases, solo con miradas, incluso con silencios. A veces el silencio nos indica o nos da una orden. ¿Qué les parece este tipo de frases? Tú verás lo que haces. Tú verás lo que haces es una frase que uno dice, pero pues pucha, es que actué bien, actué mal, ¿qué es lo que debo hacer? Y empieza uno a sacar sus propias conclusiones y actuar con respecto al otro, pero termina a veces embarrándola porque no tiene una indicación directa de qué es lo que quieren que hagamos. ¿Qué tal esta otra? Si me quisieras, de verdad, no lo harías. Entonces, ¿le quiere de mentiras? ¿O cómo es que le quiere? Entonces, uno utiliza estas frases como que a libre elección, a libre interpretación, pero simplemente lo que uno quiere es que la persona haga lo que uno desea. Es su expectativa, ese es como el propósito, esa es la meta, manipular al otro. Cuando te vaya mal, no me pidas ayuda. Si han escuchado esa frase o se la han dicho a alguien, se la han dicho a un hijo, por ejemplo, o entre amigos, que le dan un consejo y dice, bueno, si te vuelve a pasar lo mismo, no me vengas con rollitos, no me vengas con bolitas, no me vengas otra vez a traerme la misma queja para que yo te ayude. Entonces intenta uno manipular. Las frases de manipulación en general no están mal. El problema está cuando uno quiere hacer sentir a la otra persona miserable, porque podríamos decir que nuestros padres utilizan estrategias de manipulación para llevarnos por el camino correcto. Te dejo ser mi amigo si me regalas ese juguete, ese borrador, ese lapicero en el colegio. Y así empiezan a crecer. Y cuando la persona obtiene el resultado, entonces cae en la manipulación y se convierte en el gran manipulador. No hay que responder a las expectativas del otro cuando las expectativas del otro no son las correctas. No hay que tener miedo a decir no. No hay que dejarse chantajear por recibir o no recibir afecto, por tener amigos o no tener amigos. Cuando alguien te dice, si haces esto soy tu amigo, o tienes que ser amigo solamente mío y de nadie más, no puedes saludar a nadie más, en ese momento pico va, y en ese momento hay que cortar esa relación, porque esa persona que quiere manipularte emocionalmente y obligarte a hacer lo que esa persona quiere, simplemente te va a llevar a una profundidad de la culpa.
No hay nada peor que sentir culpa, porque cuando uno siente culpa, vibra negativamente me refiero a la actitud. Uno siempre está como a la prevención. Cuando me encuentro con esta persona, ahora cómo es que debo hablar, ahora qué debo hacer, y ahora le voy a hacer sentir mal. Incluso hay personas a las cuales no se les puede ni hacer bromas, y entonces uno está con una persona lleno de miedo y lleno de temor para actuar de forma espontánea. ¿Cómo encontrar esos manipuladores? Los manipuladores son unos grandes observadores porque ellos logran detectar en la otra persona aquellas cosas que le pueden generar algún tipo de temor o lo que le genera culpa. Esos observadores manipuladores logran encontrar qué emociones les afectan y les ven cómo es que vibran con ciertas situaciones de la vida. Ellos se alimentan de la inseguridad de los otros, se vuelven de color amarillo, así como el linterna verde, se alimentan del miedo del otro y cuando lo detectan van y chupan ese miedo porque de eso viven. Tienen una tendencia a reacciones agresivas, ahí vamos pasando un poquito del manipulador leve al manipulador grave, que es aquel que empieza a manipular de forma agresiva, ofende, no solo manipula haciendo sentir algo de culpa, sino que además se comportan de forma agresiva para conseguir lo que proponen. Hay quienes golpean una puerta, botan un vaso, riegan algo, hacen sentir de forma agresiva su malestar para que la otra persona se calle, se detenga, para que no puedo volver a decirle esto a esta persona porque mire cómo reacciona. Y eso es una forma de manipular. La manipulación y el chantaje emocional no es más que un lenguaje poco asertivo desde el punto de vista emocional. Esas personas también tienden a las amenazas, son capaces de amenazarte con retirarte la amistad, con cambiar de pareja. ¿Qué les parece a ustedes las parejas cuando, por ejemplo, en la intimidad llegan y le dicen a la otra? Ya sabemos que en la relación de pareja hay cosas que se construyen y digamos en la intimidad, en el acto sexual hay cosas que se planean o no se planean. Y alguien le dice, pero es que aquella persona sí hacía conmigo esto y tú no. Es un mensaje directamente de manipulación, porque lo que hace es decirte, te daré mi amor si actúas de la forma como yo quiero. Y eso es manipulación. Hay algunas personas también que les gusta responsabilizar a las demás personas de esas reacciones emocionales y de las consecuencias, además de este tipo de reacciones. Tienen una dificultad grandísima para respetar los derechos del otro, no aceptan el derecho del otro. Hoy, por ejemplo, en la época de pandemia, muchas personas utilizaron su estado emocional para manipular a otros. Hay personas que, por ejemplo, incluso hicieron que los demás dejaran de usar o de tener algunas medidas de prevención por hacerles sentir que tomaran medidas como por ejemplo usar un tapabocas o saludarles o besarles o abrazarlos cuando se encontraban, era que, es que no me quieres, no es que no te quiera, es que simplemente estamos en pandemia, te quiero, pero te quiero con tapabocas, te saludaré así. Entonces tienden a coger todo lo del entorno y lo utilizan a favor suyo. Hay muchas estrategias, ¿no?, de estos manipuladores, pero hay tres especialmente, que es la estrategia de la culpa, que es la primera, es hacer sentir culpable al otro. La estrategia de la agresión, ofenderse, no hablarle, indiferencia, silencio total, esto es un tipo de agresión. Y también la estrategia de hacer regalos. Me portas bien, te doy un regalo. Hiciste esto, te doy un regalo. Pero también, si no haces esto, no te doy ese regalo. Entonces, ese es un manipulador. Cuando alguien no te deja liberarte, ser espontáneo en tu emoción. Aquellos que transmiten castigos son manipuladores. Aquellos que ofrecen castigos. Aquellos que se victimizan, las lágrimas son utilizadas frecuentemente, con mucha frecuencia hoy día, públicamente también, para manipular a los otros y llevarlos a su propio mundo y a su idea. El que es castigo de la indiferencia. Antes de la indiferencia hay que comunicar asertivamente las cosas. Y el que apela constantemente al estado de la relación. Es que mira, es que antes estábamos chévere, pero ahora no estamos tan chévere, pero es que tú te has puesto a hacer esto, aquello, y le está generando la culpa de algo de dos para una sola persona. Es un tema súper importante a tener en cuenta porque nos pueden dañar.
Entonces, quiero que en los demás estudios, en todos los estudios allá, vamos a reunirnos y hablemos de este tema. A ver, los invito a todos, tengan en su cabeza, ¿los han manipulado? ¿No los han manipulado? Hay frases de manipulación importante. ¿Han dejado a veces de lado personas manipuladoras? ¿Ustedes qué opinan? Marcelo. Pues, Doc, yo seguramente en el transcurso de toda mi vida he manipulado y he sido manipulado. Pero yo quiero hacer no sé si pregunta o acotación, y es porque ahorita hablábamos de que una manera de manipular es dar regalos, ¿cierto? Cuando tú manipulas a través del regalo como para, en cierta medida, generar unas obligaciones y unos lazos ahí, como de obligatoriedad. Pero mi pregunta es entonces, Doc, si yo, porque lo hago eventualmente y conozco de mucha gente que lo hace, por agradecimiento le doy regalo a una persona porque se portó bien conmigo, porque me hizo un favor que era importante para mí, porque se merecía por su trabajo un regalo. Si yo le estoy dando un regalo por agradecimiento, ¿eso es manipulación también? No, no, podríamos decir que es simplemente un acto de agradecimiento, pero cuando tú sujetas alguna reacción de la otra persona a un regalo es cuando es manipulación, es el chantaje emocional. Es cuando yo le digo, por ejemplo, a un hijo, si pasas este semestre te voy a dar tal cosa, y lo empecé a manipular. Y entonces esa persona empezó a entender que con un premio puede obtener algo. O cuando le digo a otra persona, si yo, por ejemplo, en las relaciones de pareja hay demasiada manipulación. Es impresionante cómo dejar de hablar en WhatsApp durante un tiempo genera estrés a la otra persona. O subir fotos con otra persona. Entonces me subo una foto que no es lo que es, pero puede parecer otra cosa, solo para intentar manipular al otro. Ese es el chantaje emocional. Entonces la otra persona va a reaccionar y se va a suscitar la discusión, el problema, y en ese momento lo chantajeé a través de algo que no era verdad, no era lenguaje asertivo. No, Marcelo, dar regalos, que nos den regalo todos, que todo mundo sea agradecido, pero eso no es manipular, eso es un valor importante en las relaciones. ¿Tú qué opinas, Sofi? Pues doctor, la verdad yo estaba acá escuchándolo con mucha atención porque al igual que Marcelo, pues siento y considero que también he manipulado y también he sido manipulada. He manipulado sobre todo, por ejemplo, a mis papás y es algo que al día de hoy me da muchísima risa porque es increíble ver cómo las conductas que en algún momento tuve de niña, cuando estaba muy pequeña, de 2 o 3 años, ahorita con 21 todavía funcionan. Por ejemplo, parpadearle varias veces a mi papá, eso como que lo derrite, entonces yo sé que cuando él está molesto conmigo o cuando quiero, por ejemplo, que me mime, es una forma de manipularlo y de chantajearlo emocionalmente y ahorita me río porque es algo como ya para molestarlos, ¿me entiendes? Sin embargo, siento que es un tema bastante serio, el del chantaje emocional. Tengo una duda porque tú nos explicabas todas las estrategias que hay o todas las herramientas que utiliza el manipulador para conseguir lo que quiere, pero entonces, ¿cuáles serían también esas ayudas que puede tener la persona manipulada o cuando estamos en ese papel de ser las personas a las que manipulan para ponerle un freno o para reaccionar de manera asertiva a esa manipulación y no caer en la culpa, en la vergüenza, en la duda también? O sea, ¿cuáles son de alguna manera esas herramientas o esas ayudas que debe tener la persona a la que manipulan, pues para reaccionar de manera correcta, doctor? Sí, Sofi, mira, lo que tú dices, por ejemplo, esos chantajes emocionales bonitos, porque recuerden que todo es un equilibrio, no nos vamos al extremo, los bonitos. Con los niños, cuando uno es niño, hay unos juegos que uno puede hacer de chantaje que son bonitos, pero el chantaje emocional negativo es aquel que genera eso que tú dices, la culpa en el otro. ¿Cuál es la mejor forma de controlar a los chantajistas, esos negativos? Es no dándoles lo que quieren. Entonces, es la mejor forma. Cuando ellos empiezan a entender que ese lenguaje negativo no tiene resultado, empiezan a controlarse. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que quiero muchísimo y es un buenísimo en el arte de la manipulación, ¿no? Entonces, llegaba a visita y uno iba a la tienda con él. Uno siempre a consentir los sobrinos pequeñitos, ¿no? Entra a la tienda y ¿qué quieres, papi? ¿Qué quieres? Tal cosa. Y él, cuando uno no le decía qué quieres,
él solito decía, ay, es que yo hace tanto que no como un, no sé, un helado. Y yo, ay, por Dios, pero me hizo sentir que somos los más miserables del mundo en la familia porque hace rato que no le damos un helado. Entonces, desde niños ellos aprenden ese arte, pero ahí está bien, ahí se puede controlar. Unas veces se le da el helado, otras veces no. Pero cuando van, si se sigue cultivando ese, por ejemplo, unas veces no les compraba nada en la tienda, le decía, oye papi, pero me estás chantajeando, y él se daba cuenta. Si eso se deja progresar de niños y llegan a adultos haciendo lo mismo, pues se cultiva un hábito, y un hábito que puede ser inofensivo unas veces, pero puede ser agresivo en otras. Detectar los chantajistas es importante, sobre todo en las relaciones de pareja y sobre todo en las relaciones familiares. Las lágrimas en la familia se utilizan mucho para manipular. Hay amenazas, ¿no? Me voy, el adolescente que dice me voy de la casa, pero nunca se va, pero se aprende a manipular. Entonces, a veces los papás lo que hacen para controlar a estos adolescentes que manipulan es se van, bueno, papi, listo, aquí está tu maletica armada y me avisas, ¿no? Y me vas llamando y ese adolescente queda como plop. Pero bueno, también puede pasar que ese adolescente coge y se vaya, ¿no? Entonces hay doble riesgo, pero eso depende de la interacción y cómo cada uno conoce a la otra persona y sabe hasta dónde va a llegar. Yo recuerdo también una hermana mía que a un sobrino a los 4 años dice, me voy de mi casa. Y entonces ella cogió y le armó una maletica toda bonita. Y papito, ahí está la maletica, te dijiste que te ibas de la casa. Dice, uy, no, yo no me voy. Entonces aprendió que no pueden manipular de esa forma. Pero hay que ser muy astuto, tener mucho tacto, porque no siempre uno no puede decirle al que está como con ideas de suicidio, que quiere manipular a veces también alrededor, decir, bueno, suicídate, tal vez lo empuje, ¿no? Entonces hay que saber muy bien, hay que establecer bien el contexto, ser muy cuidadoso a la hora de reaccionar, pero sobre todo de ser claro en lo que está sucediendo y saber qué es manipulación y qué no es manipulación. Si tú eres una persona de aquellas que son manipulables, que viven sintiendo culpa por todo lo que la gente dice, en ese momento hay que pasar a otra etapa y esa es la etapa de la ayuda. Ahí debes buscar psicoterapia. Un personaje que